en cuanto a eso, Isaías capítulo 9, que es la porción que vamos a considerar en esta tarde, es la continuación de lo que la semana pasada tuvimos la oportunidad de revisar. Emmanuel, Dios con nosotros. Y en ese sentido de Dios con nosotros, más de viene a acompañarnos o viene a estar con nosotros, en este contexto que revisamos la semana pasada de Dios a favor de nosotros. Por lo tanto, concluíamos en nuestra reflexión de hace 8 días de que indistintamente de ti, indistintamente de mí, Dios está a favor nuestro. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es como concluíamos más o menos la semana pasada. Y en el contexto de lo visto la semana pasada, al final del capítulo 8, leíamos lo siguiente, los versos 21 a la mitad y el 22. Dice: levantarán la mirada al cielo y luego bajarán la mirada a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Revisábamos la semana pasada la condición del pueblo de Judá. ¿Te acuerdas? El pueblo de Judá feliz de que a Israel le iría mal y que Dios les guardaría de la invasión enemiga. Pero, hay un pero ahí, Dios le dijo a Judá: pero también te voy a castigar. Y vendrán los asirios sobre ti como un torrente, como un río, te anegarán, etcétera, etcétera. Y entonces Dios determinó que habría un tiempo difícil para Judá. Y termina el capítulo 8, que así terminamos la semana pasada, con esta sección. Habrán levantado la mirada al cielo, dice, pero luego la bajarán a la tierra. Y lo único que van a encontrar cuando bajen la mirada será desesperación, oscuridad, y serán arrojados a las tinieblas de fuera. La continuación en el capítulo 9 de Isaías ciertamente está ligada completamente a lo que leímos la semana pasada, capítulos 7 y 8. La condición reinante en Judá, pero la esperanza dada a este pueblo. Obviamente por cuestión de tiempo, hoy vamos a omitir la explicación en torno a esta esperanza dada a Judá. Y me voy a remitir a hacer una aplicación directa a nuestra propia vida y experiencia de estas verdades descritas en el capítulo 9. Y la primera, nos encontramos en el capítulo 9, en el verso 1 y 2, lo siguiente: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro, cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. ¿Y sabes qué nos hace esto recordar? Y espero que sea para la mayoría de nosotros un recuerdo, un estado en el cual vivimos en otro tiempo y que hayamos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Nos habla del estado del hombre caído. El estado natural del hombre caído es un estado de tinieblas y de oscuridad. Alguien dijo por ahí: la oscuridad no es otra cosa sino la ausencia de la luz, así como el frío no es otra cosa sino la ausencia de calor. La ausencia de Dios en una persona, la ausencia de Dios en el corazón de una persona, es una condición permanente de tinieblas. Sea consciente o no la persona, pero su condición es de tinieblas. Cuando es consciente de que está en tinieblas, se cumple lo que el Señor Jesús dijo ahí en Juan capítulo 3, verso 19. En esto consiste la condenación, en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo y desecharon la luz porque sus obras eran malas. Es cuando la persona es consciente de que vive aislada de Dios, alejada de Dios, sin embargo no tiene tanto problema con vivir así. Vive en tinieblas, vive en oscuridad. Pero algunas veces las tinieblas vivimos en ese estado de forma inconsciente, porque pensamos que somos buenas personas. Yo no le hago mal a nadie, yo no mato ni una mosca, soy un buen ciudadano, soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy un bueno en todo. Sin embargo, si Dios no está en la vida de la persona vive en tinieblas. Y
En el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando el Señor está hablando a Pablo, Pablo está hablando del momento en el que Jesús se manifestó a él. Dice, te he puesto a ti para que vayas y abras los ojos de los gentiles y sean trasladados de las tinieblas a la luz y del reino de Satanás al reino de Dios. ¿Recuerdas también las palabras del apóstol Pedro, no? Capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y eso es, creo yo, de las mejores noticias que el Evangelio nos da. Que somos trasladados de un estado de tinieblas y de oscuridad a la luz gloriosa del Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Y esta porción, la del capítulo 9, estos primeros versos, obviamente están en el contexto de lo que leímos al final del capítulo 8. Levantarán, dice, la mirada al cielo, pero luego la bajarán y lo único que van a encontrar es problemas, desesperación y una densa oscuridad. Pero fíjate cómo el capítulo 9, en el verso 1, dice, pero el tiempo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre, porque habrá un tiempo. Y esto nos hace recordar que a pesar de que en otro tiempo vivimos en oscuridad, alejados de Dios, consciente o inconscientemente rechazando la luz de Dios, había un tiempo determinado para nosotros. ¿Te has sentido tú alguna vez de que con esta sensación de ¿por qué Cristo no llegó antes a mi vida? ¿Por qué tuve que vivir esto, aquello? ¿Por qué tuve que echar a perder tantos años de mi vida? Y la luz o el Evangelio llegó a mi vida a mis 60, a mis 70, a mis 80, ya que había echado a perder prácticamente toda mi vida. ¿Sabes? Hay un tiempo. Si tú incluso no tienes una relación con Dios, tu vida no le pertenece, no eres un hombre, una mujer de Dios, quizás esto te haga, empezando por ahí, ser consciente de que estás en tinieblas, de que vives en oscuridad y que hay un tiempo. Y ojalá el día de hoy sea el tiempo. Ojalá este día sea tu día. Ojalá hoy sea el día en que brille la luz del Evangelio en tu corazón, porque hay un día. No será siempre así. Y entonces en el verso 2 dice, el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Pero esta luz no es nadie más, sino Jesús. Porque Él es la luz. Ahora, por ser este reino de tinieblas, un reino y no solamente un estado en el que la persona se encuentra, nadie sale de este reino de tinieblas por voluntad propia. No se sale de ahí, no se escapa de ahí. Es como la mafia, ¿no? Tú sabes que en la mafia o en la delincuencia organizada entras y no sales. O si sales, sales con las patitas por delante. En el reino de las tinieblas no hay manera de que una persona salga por cuenta propia. No hay manera de que una filosofía de vida te saque o te libere de un estado así. Necesitas o necesitamos todos y cada uno de los que fuimos sacados de ahí un Salvador, un libertador, una luz que venga e irrumpa y nos traiga de ese reino de tinieblas a un reino de libertad. Ahora, en los versos siguientes del mismo capítulo 9, en los versos 3 en adelante, describe precisamente esta esperanza. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Observa el verso 4, cómo describe la irrupción de la luz gloriosa en este reino de tinieblas para sacar a quienes son liberados. Pues tú quebrantarás, número 1, el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros y romperás la vara del opresor
tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Qué hermoso el momento en el que Cristo vino a irrumpir en nuestras vidas. Y se marca un antes y un después en nuestro transcurso por este mundo, porque el libertador vino, quebró el yugo opresor, quitó la carga pesada de nuestros hombros y nos dio libertad. Se cumple entonces lo que mencioné hace un momento. Es necesario ser trasladados del reino de las tinieblas a la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. En Juan capítulo 8 Jesús dijo: yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tinieblas. Hermosa promesa y hermosa garantía que nos da de ser Él aquel que nos ha libertado y nos ha sacado. Ahora, en el verso 6 describe al libertador. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Nos ha nacido un niño. ¿Sabes qué es la implicación aquí? Jesús naciendo como hombre, como ser humano. Quiero que me acompañes con tu vista acá en la lectura que tenemos en pantalla. En Hebreos capítulo 2, el escritor a los Hebreos describe cómo la llegada del Salvador tenía que ser así, en forma humana. Capítulo 2, versos 14 y 15 del libro de los Hebreos dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Observa lo siguiente: pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Verso 15: únicamente de esa manera, subraya lo siguiente, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Porque nos ha nacido un niño. Nos fue dado un niño. La encarnación, lo que hace diferente el Evangelio de cualquier otra filosofía, de cualquier otra creencia, de cualquier otro personaje en la historia, es Dios encarnado. Nunca pudiéramos suponer, jamás, que Cristo fue un ser humano con capacidades sobrenaturales, con dones especiales, con un mensaje de amor y de paz. Él es el Hijo de Dios. Un niño nos ha nacido. Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también dice allá: Hijo nos es dado. Y en ese sentido, cuando dice Hijo nos es dado, habla de la divinidad. Jesús hombre, Jesús Dios. Hace rato Alex lo expresó de una manera increíble. Jesús, ¿verdad?, como hombre, el mejor modelo como hombre, pero también expresando su divinidad. Y ahí en Filipenses capítulo 2, verso 6 al 11, es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero creo que ninguno como este para describir la deidad de aquel que vino a nacer. El verso 6 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, dice el verso 9, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y regresando a Isaías, entonces, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Y dice también: el gobierno descansará sobre sus hombros, porque el Hijo ha recibido
toda la gloria y todo el honor, porque el Padre lo elevó al lugar más alto y lo puso por encima de todo y de todos. Y juzgará a los hombres. Es Él quien se sentará en su trono para juzgar al mundo, porque ha recibido de parte de Dios toda la autoridad. Y esto lo estaba diciendo Isaías 700 años antes de que Jesús naciera. Ahora, la última sección del capítulo 9 de Isaías es una sección, creo yo, hermosa, bella, muy particular, muy singular en la profecía de Isaías, porque describe cuatro aspectos de este niño, de este hijo que nos ha sido dado, que son en esencia divinos, pero que también tiene adjetivos muy particulares sobre los cuales quisiera cerráramos esta pequeña reflexión y en lo cual quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos meditar en esta tarde. El primero que tenemos ahí, dice ahí en el verso 9, y será llamado Consejero Maravilloso. Segundo lugar, será llamado Dios Poderoso. Tercer lugar, será llamado Padre Eterno. En cuarto lugar, será llamado Príncipe de Paz. Para quienes son ya de la vieja escuela y han leído la versión Reina Valera por muchos años, la Reina Valera nos presenta 5, ¿verdad? Será llamado admirable, consejero, porque hay admirable, consejero, pero tiene que ser 4 porque hay 4 adjetivos, o sea, no es solamente admirable, porque sí es admirable, y luego consejero por separado, sino que es un consejero admirable. Cada una de estas 4 características de la esencia de Cristo, es decir, consejero, Dios y Padre y príncipe, tienen un adjetivo calificativo adelante. Para consejero es maravilloso, para Dios es poderoso, para Padre es eterno y para príncipe es de paz. Ahora, consejero maravilloso. Ciertamente en cada una de estas expresiones de Cristo pudiéramos tal vez tomar un tiempo para ahondar desde una perspectiva universal y profunda en cuanto a cada una de ellas. Pero de la misma manera, como hace un momento te lo comenté, me voy a remitir a que encontremos en cada una de estas aplicaciones personales para cada uno de nosotros. Y en esta primera, que describe la Nueva Traducción Viviente como consejero maravilloso, quisiera que leyéramos el Salmo capítulo 32, verso 8. Y este Salmo 32, verso 8, recordé en estos días, porque estaba pensando y reflexionando en esto, consejero maravilloso. Un amigo me hizo un cuadro, es pintor, y me hizo un cuadrito muy bonito y me puso el Salmo 32, 8. Tenía por ahí en casa el cuadro y lo llevé a mi oficina porque quiero tenerlo ahí para recordar siempre esta característica maravillosa de Jesús para con nosotros de ser un consejero admirable. Porque cada uno de nosotros necesitamos consejo para vivir. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, pero a veces no se nos quita lo torpes. Seguimos tomando malas decisiones, seguimos equivocándonos. Necesitamos siempre al consejero, al gran consejero, al consejero admirable. Y el Salmo 32, 8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿A poco no está como para memorizárselo? Está para memorizarlo, para recordarlo continuamente, una y otra vez a lo largo de nuestra vida, y cuando sea necesario decirle, Dios, tu palabra dice, tú me dijiste, tú me has prometido que serás mi consejero. Y el consejo de Dios puede llegar obviamente a través de alguien más, puede llegar a través de su palabra, pero qué hermoso que podamos recibir de parte de Dios dirección para nuestra vida. Porque de aquí a que llegamos a la meta, puede que a algunos les quede todavía largo recorrido, a algunos tal vez no nos quede tanto, pero así sea una semana la que nos quede de vida, necesitamos todos los días el consejo
y la sabiduría de Dios para vivir, ¿o no? Entonces el Salmo 32:8, ¿qué te parece si lo leemos todos juntos? Aquí está en pantalla. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No me voy a dormir, voy a estar despierto para que cuando lo necesites esté yo ahí para ti. En el mismo libro de los Salmos, pero en el capítulo 73, en el verso 23, 73, 23, un salmo de Asaf. Mira, yo lo leería desde el 22, pero va desde el 23, porque el 22 dije, ay, te están hablando, compadre, hablándome yo a mí mismo. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Pero fíjate lo que dice el verso 23. Sin embargo, y a pesar de todo y a pesar de eso, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Me guías con tu consejo, me conduces a un destino glorioso. Me has tomado de la mano derecha. Por ahí encontré una imagen en internet que puse para un letrerito que puse ahí en la librería, pero me encantó y seguramente has visto muchos como esos. Jesús caminando con una persona en la playa o en el campo, no sé, hay muchas imágenes así. Y Jesús abrazando a la persona, ¿no? Y a veces cuando esos cuadros son Jesús abrazando a la persona y de espaldas en una playa, digo, se ve muy romántico, pero honestamente, más que verse algo romántico, o sea, una escena romántica, creo que describe perfectamente que el Hijo de Dios camina con nosotros cada día. ¿Cuál fue la promesa que Jesús dejó antes de partir? He aquí yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y hasta el fin del mundo. Como dijera Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Ya la tuve que echar a perder. Ay, me disculpan. Tan bonito que iba todo, ¿no? Pero, ¿sabes? Él camina con nosotros. Y es increíble que en cualquier momento de tu vida, sea difícil, sea confuso, sea frustrante, nuestro consejero maravilloso está ahí. ¿Y estará ahí hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Todos los días. No es el fin de semana, no es entre semana. El Salmo 32:8, velaré por ti. 24:7. Damos gracias a Dios por su Hijo, nuestro consejero maravilloso. El otro aspecto del Hijo de Dios es Dios poderoso. Ya hablamos que Jesucristo hombre, pero también Jesucristo plenamente Dios. Por eso Isaías lo describe de esta manera. Dios poderoso. ¿Poderoso para qué? Para salvar. Poderoso para redimir. Poderoso para rescatar. Decíamos hace un momento, nadie sale de las tinieblas a la luz si no es rescatado. Pero es necesario que el que rescate sea más poderoso que el que te tiene esclavizado. Nuestro Dios, nuestro Señor, es Dios poderoso. No le tiembla la mano, no tiene ni medio problema, no batalla, no se le dificulta, no se le dificultó habernos librado de las tinieblas y trasladado a su reino de luz. Si no se le dificultó eso, que era humanamente imposible, ¿tú crees que no tiene el poder para sacarte adelante hoy? ¿Para sacarte adelante mañana?
para librarte la próxima semana, el próximo año, porque Cristo es nuestro Dios poderoso. El tercer aspecto, me encanta este tercer aspecto, que describe al Hijo como Padre eterno. Y de repente puede chocar en tu mente, a ver, ¿está hablando del Hijo o está hablando del Padre? ¿Está hablando de quién? Está hablando del Hijo, pero lo define o lo describe como Padre y añade eterno. Y si es cierto que Jesús es eterno, Juan capítulo 1, versos 1 y 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y antes de todas las cosas, el Verbo ya existía. Él es eterno, no tiene principio, no tiene final. Sin embargo, y a pesar de que esta es una verdad esencial, lo referido aquí, o el concepto referido aquí en Isaías capítulo 9, no es propiamente eternidad. El término para eternidad sería olam. Sin embargo, aquí usa una expresión como, en lugar de Padre eterno, Padre olam, es Padre ad. Y ad o ad significa perpetuidad. Son parientas, perpetuidad y eternidad, pero no son lo mismo. ¿Qué significa que Él es nuestro Padre perpetuo? Que el Hijo de Dios tiene en su esencia esta cualidad y esta característica de ser Padre para nosotros continuamente, siempre, como Él, más o menos como Él, todos los días y hasta el fin del mundo. Una de las cualidades del Hijo de Dios es que nos ha abrazado y nos ha adoptado como hijos suyos. Él mismo dijo, ¿quién de ustedes siendo padre dará cosas malas a sus hijos? ¿Quién le dará a su hijo cuando le pida algo de comer un escorpión? ¿Cuánto más dice vuestro Padre que está en los cielos? Pero el Hijo mismo, que es la expresión visible de Dios, mantiene en su esencia ser Padre para nosotros perpetuamente. Y fíjate bien las implicaciones de que Él sea nuestro Padre perpetuo o nuestro Padre a perpetuidad. ¿Cuántos de aquí son padres? Levanten la mano. Muchos de nosotros aquí hemos tenido, por la gracia de Dios, la bendición de ser padres. Te hago una pregunta. Te iba a decir, levanta tu mano, pero no la levantes. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos malagradecidos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos mala onda? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos, ¿no? La pregunta es, cuando tus hijos son todo eso, son mala onda, son ingratos, son groseros, cuando hacen cualquier tipo de cosa que te ofende, que te hiere, que te lastima como padre, ¿dejas de ser padre para ellos? ¿Verdad que no? Hasta parece que los amas más, a pesar de lo que son. O como hijos, hablemos también como hijos. Como padre, como madre, tus hijos siempre serán tus hijos. Si lo que te hacen tus hijos te le hace un extraño, lo crucificas, ¿verdad? Pero si te lo hace tu hijo o tu hija, no pierde su estatus de hijo o de hija. Que Cristo sea para nosotros Padre perpetuo significa que está ahí siempre. Siempre. Todos los días y hasta el fin del mundo. En Hebreos capítulo 2, versos 11 al 13, fíjate lo que escribe el autor inspirado de esta epístola. Dice, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, dice, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Y fíjate, nos pone primero en este plano. Jesús y nosotros, hijos del mismo Padre en los cielos. Pero observa lo que dice adelante. Pues le dijo a Dios, el Hijo le dijo a Dios, Cristo le dijo al Padre, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo lo siguiente, pondré mi confianza en Dios, es decir, yo
¿Y quién? Y los hijos que Dios me ha dado. Nos ve como hermanos porque somos hijos del mismo Padre, pero a su vez también nos ve como hijos, hijos que Dios ha traído a Él. Hermosa analogía, hermosa expresión, hermosa declaración de que Cristo para nosotros es nuestro Padre a perpetuidad y te puedes acercar a Él en todo momento. Te iba a decir como cuando te acercas a un padre, pero a veces los padres no somos el mejor modelo de paternidad. Quitando esto a un lado y solamente tomando la analogía, Él sí es un padre que está ahí para ti siempre. La cuarta y última de estas expresiones dadas ahí en Isaías capítulo 9 es que Él es príncipe de paz. Porque su reino es un reino de paz. Porque Él preserva, Él crea, Él ordena paz en su reino. En la historia de Elías, cuando Elías entra en su depresión, tú sabes, camina en el desierto, va a encontrarse al monte de Dios. Dios tiene una cita ahí con él y hay elementos naturales ahí que Dios despliega para hacer entrar en conciencia a Elías de una cosa. Viene un terremoto, viene un viento, ¿verdad?, que rompe las peñas, viene un fuego, vienen elementos destructivos. Y Elías no hace otra cosa sino estar ahí parado al pie de la cueva. Dice, pero ahí no estaba el Señor. Y luego dice, vino un silbo, ¿te acuerdas? Vino un silbo apacible. Y entonces es cuando Dios comienza a hablar con Elías. ¿Qué es lo que se representa allá? Se representa que Dios en su reino es un reino de paz. No hay tumulto, no hay otra cosa sino paz. Cuando Dios está en nuestra vida, cuando Dios está presente en nuestra vida continuamente, no podemos experimentar otra cosa sino paz, a pesar incluso de que estemos pasando una tormenta. Paz en medio de la tormenta. Y su reino es un reino de paz en dos sentidos. Uno, porque nos reconcilia con Dios y dice que justificados por la fe tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también paz, aquí este príncipe de paz, es como lo describen los judíos en su lengua, el shalom de Dios, la paz de Dios, que habla de este bienestar que se extiende a todo tu ser, porque toda bendición dada por Dios y recibida por nosotros es la paz de Dios, el shalom de Dios. Ahora, dice ahí en Isaías capítulo 9 que este reino de paz, dice, se extiende y se extiende y se extiende y se extiende. Lo dilatado de su imperio, dice la versión Reina Valera, no tendrá fin. ¿Qué significa esto? Que el reino de paz aumenta cada día más y más su lustre hasta que brilla y brille cada vez más con mayor intensidad. El Evangelio de Cristo nunca va a dejar de expandir su gloria, su paz. Y ahí hemos sido tú y yo llamados a pertenecer y a permanecer en la paz de Dios. Termino con esto. En Juan capítulo 14, verso 27, Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No tengan miedo. Capítulo 16, verso 33 del mismo Evangelio de Juan, Jesús dijo a los discípulos, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Jesús es nuestro príncipe de paz, es nuestro admirable consejero, es Dios fuerte, es nuestro Padre perpetuo, es nuestro príncipe de paz. Y termina Isaías diciendo, reinará, verso 7, su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Observa esta última declaración. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. 700 años después hizo que esto sucediera. 2000 años después hace que esto siga sucediendo cada
día. ¿Le damos gracias a Dios? El regalo que nos ha sido dado en Cristo Jesús tiene que verse desde esta perspectiva, desde lo que revisamos también la semana pasada. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios a favor nuestro. ¿Oramos? ¿Damos gracias a Dios? Inclina tu rostro. Señor, queremos en esta tarde, Dios,